te enojas fácilmente, explotas fácilmente. Si estás haciendo esto, generalmente tiende a ser un síntoma de un tema de estrés crónico, o sea, no estás gestionando bien tu estrés. Hay personas que a lo largo de la vida encontraron en esto el mecanismo de defensa, de adaptación, de respuesta a situaciones que encontraron adversas o bien que las aprendieron como formas de convivencia, porque eso también es algo que se introyecta del medio en el que vivimos. Es decir, si vives en violencia, es muy probable que tú repliques esa violencia y esa agresividad. O bien si tú no has estado en situaciones de naturaleza, pero no has aprendido a gestionar tu estrés, tu intensidad reactiva ante los retos de la vida, es posible que te vayas por el lado de la hostilidad, de la agresividad. Y también pues pueden haber cuestiones de experiencias traumáticas que están presentes en mucho de estas reacciones que la gente de manera inconsciente busca responder con esta activación de este sistema. No sé si ya... Y es momento de que vayamos a esta parte final de nuestro programa, en la cual nuestra invitada es Alicia Ortiz. Muy buenas tardes, muy buenos días, Alicia, ¿cómo estás? Bien, encantada, reitero, de estar aquí. Y de veras, me encanta ver también cómo se van integrando y vinculando las temáticas, ¿no? Porque de verdad que somos, estamos totalmente interrelacionados y lo que pasa en otros lados no es algo que nos sea ajeno, en realidad nos está afectando y también lo que nosotros hacemos puede impactar y qué mejor que sea positivamente, ¿no? Este tema de ver la cuestión de la salud mental se me hace tan importante que, como le decía a Toñita, pues yo busco por estos medios, por la docencia, por ya como psicoterapeuta de manera individual o grupal, pues tratar de poner mi grano de arena, ¿no? Y es que precisamente como comentaba esta Toñita, pues el tema de la ansiedad, la depresión, pues son algo que parte, ¿no? Que son de lo más visible. Pero hay muchas otras manifestaciones. Yo los que les invito ahora a hablar es este tema de la irritabilidad. Cuando estamos viviendo un enojo, cuando estamos viviendo esta emoción del enojo de manera crónica, de manera incontrolada, de manera que literalmente afecta nuestra vida, nuestra salud, nuestras relaciones con los demás. Ahora sí, como se dice los clásicos, ¿no? Somos de mecha corta, hay personas de mecha corta que se vuelven verdaderamente insufribles, ¿no? Y hay formas de afectar la relación porque vuelcas todo hacia los demás, o bien también hay formas de introyectarlo que es una afectación personal. Son matices, pero el punto es un estado de malestar, un estado de sufrimiento, un estado de inadecuación para la vida cotidiana, Sergio. Entonces, pues eso fue de lo que les propuse hablar y preguntaba, ¿no? Te enojas fácilmente, explotas fácilmente. Si estás haciendo esto, generalmente tiende a ser un síntoma de un tema de estrés crónico, o sea, no estás gestionando bien tu estrés. Hay personas que a lo largo de la vida encontraron en esto el mecanismo de defensa, de adaptación, de respuesta a situaciones que encontraron adversas o bien que las aprendieron como formas de convivencia, porque eso también es algo que se introyecta del medio en el que vivimos. Es decir, si vives en violencia, es muy probable que tú repliques esa violencia y esa agresividad. O bien si tú no has estado en situaciones de naturaleza, pero no has aprendido a gestionar tu estrés, tu intensidad reactiva ante los retos de la vida, es posible que te vayas por el lado de la hostilidad, de la agresividad. Y también pues pueden haber cuestiones de experiencias traumáticas que están presentes en mucho de estas reacciones que la gente de manera inconsciente busca responder con esta activación de este sistema. Entonces diría, Sergio, para empezar y para que hiciéramos este diálogo, que la ira es una emoción compleja de la que nos dota la naturaleza para responder principalmente a la experiencia de situaciones como abuso, maltrato en sus distintas manifestaciones, estados y que pueden dar lugar a conductas, a respuestas, a emociones como la frustración, sentido de amenaza,
detonan las sensaciones de celos, deseos de dominancia, de poder, o sea, todas estas emociones pueden estar expresadas, pueden hacerse patentes a través de una reacción de ira, ¿no? Uh-huh. Tiene implicaciones neurobiológicas, aumenta nuestras propias hormonas, testosterona principalmente, que está presente tanto en hombres como en mujeres, glutamato, acetilcolina, GABA, en fin, hay todo una cóctel, digamos, de bioquímica asociada y también de activación de ciertas zonas, que ese es el punto, que cuando se mantienen hiperactivadas la amígdala, el hipotálamo medial y se hipoactiva la corteza prefrontal, pues la reacción tiende a ser más instintiva, más reactiva y poco medida del impacto que está teniendo hacia el otro. Los contextos que generan esta configuración tan peculiar de la parte de las respuestas de la ira, pues sean de lo más variado, Sergio, y como te decía, pues puede tener toda una connotación de experiencias personales que a lo largo de la vida han configurado esta forma de respuesta, Sergio. Justamente creo que una de las partes importantes que nosotros tenemos a lo mejor en este tipo, en las reacciones que tenemos, evidentemente todo el tiempo estamos recibiendo estímulos, ¿no? Del medio ambiente. Esta capacidad de reacción que tenemos, pues tiene que ver con en la forma en que percibimos las cosas, Alicia, y qué hay de información, por decirlo de alguna manera, guardada previamente, si es un estímulo nuevo, etcétera, pero normalmente cuando ya tenemos a lo mejor pues mucho tiempo de ciertos estímulos, podemos llegar a este hartazgo, ¿no? Hasta llegar a un punto donde cualquier cosa nos va a molestar, ¿no? Entonces creo que tiene que ver el cómo recibimos, cómo estamos preparados para recibir los estímulos y qué tanto ya está guardado en ese cantarito de Tlaquepaque. Claro, mira, una de las principales, digamos, detonantes o que va configurando esta hiperreactividad tiene que ver con el no escuchar, y esto viene desde la infancia, ¿no? O sea, no validar las emociones de un niño, no validar sus enojos, sus molestias, su irritabilidad desde niño, anularla o anularla. O por el contrario, hiperestimularla y decirle, no, si tú eres así, tú ve y pégale y no te dejes y ver esto, o sea, antes de mediar, o sea, como que dicen, los extremos se tocan, ¿no? O callas la ira y no permites que se exprese y eso también detona esa reacción en la vida adulta, puede detonarla, o bien la estimulas como una forma de vida, de adaptación al medio ambiente y empiezas a estimular más estas conductas hostiles, reactivas, sin mediar un entendimiento de por qué estoy sintiendo un enojo, por qué estoy confrontando una situación, por qué estoy percibiendo un tema de abuso, de maltrato. Si no lo valido y antes de entender una situación de cómo lo está recibiendo el niño, el adolescente, si no lo analizo, si no lo dimensiono y no lo contextualizo, pues lo voy a crear como un mapa en su mente de que el mundo es así y voy a tener que salir a pelearme y a estar o reaccionando con ira cuando a X estímulos o situaciones perciba yo que ya están abusando de mí o me están maltratando o me están abandonando, o bien me vuelvo como una persona activamente hostil porque siento que si no arranco las cosas a punta de trancazos y de actitudes agresivas, no voy a lograr lo que hay en la vida. Entonces, el punto es que todo esto también se configura mucho con las experiencias de vida que vamos teniendo, Sergio, y que si se presentan como reacciones, pero también en la medida en que se vuelven patrones de conducta, pues detonan en caracteres o en personalidades, y ya eso ya lo vemos más con las personas adultas, Sergio. Sí, y yo creo que también mucho de lo que nos sucede a lo mejor en el día a día, también, no sé, ahí si nos puedes como ampliar esta parte, o nuestra manera de reaccionar es sí como la percibimos, pero también es cómo las evaluamos. Es decir, hay dos estímulos y a dos personas les puede resultar en una reacción distinta. ¿Por qué yo puedo reaccionar de una manera si a mí me estimulan? Bueno, me dan el mismo estímulo que otra persona? ¿Por qué reaccionamos distintos? O sea, ¿qué es lo que nos hace
tener esta diferencia de reacciones? Mira, pueden ser aspectos de distinta naturaleza, ¿no? Bueno, de entrada decir, como comentaba en un principio, que es muy probable que estés viviendo una situación de estrés crónico. Digamos, si tú eres una persona sana, que no tiene un problema de personalidad, un trastorno de personalidad que sea caracterizado por este tipo de conductas, si no eres una persona que funciona y todo, y de pronto tienes así una explosión, por ejemplo, la clásica, ¿no? Que vas en el tráfico y que vas manejando y de pronto alguien se te cierra y te pones ahí y las cosas suben de tono y te bajas y se arma, se van a los golpes, ¿no? Por ejemplo, cosas muy comunes de esa naturaleza, tristemente cada vez más comunes. Eso es muy, muy probable que estés viviendo una situación de estrés crónico que puede verse agravada por situaciones como ingesta de sustancias que no te está ayudando, consumo de diversas sustancias que son dañinas, falta de sueño, el famoso burnout, el síndrome del quemado, tiene entre sus manifestaciones estas explosiones de ira en donde en el entorno laboral, en el entorno familiar, pues fácilmente te ves rebasado y la forma de reacción instintiva que te da tu mapa mental que dice, esto me tengo que defender a como dé lugar y yo veo que ahí me están afectando y no me mido, no pierdo la capacidad de análisis, me dejo ir a la parte instintiva y eso detona en una acción abiertamente hostil, ¿no? Entonces, eso creo que es lo más común, Sergio, que estamos viviendo situaciones de estrés crónico que no estamos gestionando adecuadamente, que no tenemos las herramientas, como decía esta chica Toñita, ¿no? No sabemos muchas veces que es parte de lo que tenemos por naturaleza, pero que hay que aprender a regularlo y que cuando entendemos cómo funciona este cerebro, cómo funciona nuestra capacidad de reacción ante las emociones, para qué son las emociones, en lugar de bloquearlas, de decir no grites, no te enojes, no llores, cállate, decir, bueno, ¿qué me están diciendo? En el caso de la ira, también tiene una función adaptativa muy importante, porque tampoco puedo dejar que estén generando de mí una situación, como decía, de maltrato, de abandono. O sea, yo necesito una vinculación sana. Y si por razones, aquí es donde vincularía con el tema del trauma, porque también mucho tiene que ver con experiencias. O sea, no es lo que te está haciendo ahorita tu pareja, tu jefe, tu compañero de trabajo o la persona que pasa en la calle y ni conoces, sino lo que te detona de las memorias traumáticas que tienes y donde tú estás descontextualizando tu reacción y dejándote llevar como si estuvieras en situaciones pasadas que te están teniendo un impacto en el presente, Sergio, que esa es la dinámica del trauma. Y creo que hablando precisamente de esta parte del trauma, creo que conforme vamos creciendo, podríamos, ¿no? Podríamos, potencialmente reaccionar de mejor manera a cada una de ellas, ¿no? No le podemos pedir a un a un niño de 7, 8 años que reaccione de la misma manera que uno de 15, uno de 20, uno de 30, ¿no? O sea, se supone que vamos almacenando esa parte. Pero curiosamente, a veces el chico de 7, 8 años reacciona de mejor manera, ¿no? Que el de 30, ¿no? O sea, creo que también es el cómo se guardó esa información, cómo se procesó y si se trabajó de buena manera, si se almacenó, digamos, como en un buen folder o fue un desastre cuando entró y no se le dio mantenimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces ya generamos comentarios como todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, etcétera, ¿no? Y entonces ya tenemos prejuicios de archivos dañados, ¿no? De cómo se guardaron, por decirlo de alguna manera, hablando de informáticamente, ¿no? Cómo fue que se guardaron, ¿no? Y a lo mejor el chico que por primera vez tiene un contacto con alguien del sexo opuesto, pues no reacciona de mala manera, ¿no? A diferencia del que ya recibió muchas veces estos estímulos. ¿Cómo podemos nosotros, en este sentido, que pues no nos afecte o que nos disguste todo el tiempo ciertas temáticas, ¿no? Hay mujeres, a lo mejor feministas, estas extremistas que escuchan la palabra hombre y ya tienen problema, ¿no? O gente que escucha el nombre de Andrés Manuel y ya tiene problema, pero exacerbado, ¿no? Una cosa es que tengas una opinión, pero ya cuando lo llevas al extremo,
llegamos a este punto donde a lo mejor te empiezas a aislar también socialmente por tus reacciones, Alicia. Claro, por eso te decía que cuando se está convirtiendo en un tema de que ya te está impidiendo, digamos que una sana interacción, convivencia, socialización, creo que sí vale la pena mucho tratarlo. El problema con el caso de esa y de otras emociones es cuando lo vuelves parte de tu personalidad y lo justificas y lo haces de una manera proyectiva y dices, pues yo soy así porque me provocan, porque están haciendo. Se vuelven casos muy difíciles y sobre todo si resulta que personas así son personas que tienen poder de decisión, que tienen relaciones de subordinación y tenemos ahí casos de autoridades pues que tienden a ser bastante autoritarias precisamente, ¿no? Que no tienen esa... Ay, te dejé de escuchar, Alicia. ¿Me escuchas, Alicia? ¿O soy yo? No, sí, ya dejé de escuchar a Alicia, ¿no? Pero bueno, retomando un poquito en lo que se nos reconecta Alicia, decía yo que muchas veces tenemos estas formas tan distintas de reaccionar que tienen que ver también por cómo Algo pasó, ¿ya me escuchan? Sí, ya, te habíamos perdido, pero sigue con el comentario. Sí, es que decía que hay quienes han hecho de esta reacción una forma de su personalidad, algo que llamamos, va en sintonía con uno mismo, la persona en lenguaje psicoanalítico es algo egosintónico, va conmigo, yo reacciono así, esa es mi personalidad y tiene que ser así, ¿no? Esos casos son más complicados de tratar, generalmente llegan a atención porque son requeridos, porque ya son situaciones de violencia doméstica, de gente que se queja de que todo el tiempo, como decía, de mecha corta y a la primera se va a los trancazos y llega un momento en que ya por presiones del entorno, pues busca tratarse, ¿no? Pero también en otros casos en donde no va contigo, en donde genera un estado de malestar, como decimos, egodistónico, no te notas que hay algo que estás manejando mal en tus emociones y en estos casos puede ser, como te decía, más probablemente que integrarlo como parte de tu personalidad, lo veas como una forma de tratar de responder que puede ser que la hayas experimentado, te digo, instintivamente o que la hayas aprendido, ¿no? De alguna manera. Entonces, a esta pregunta, digo, no hay un gen, se ha visto que puede haber, bueno, que puede haber genes y ciertas estructuras cerebrales que están, donde hay una alteración cuando hay continuamente estas experiencias de abandono, de maltrato y que pueden detonar conductas iracundas, hostiles y violentas, pero siempre tiene que ver, en general tiene que ver con el contexto que está viviendo, o sea, no va a desencadenar, nadie nace con un gen que diga, tú vas a ser un criminal, un homicida, un feminicida, un matón, no lo hay, eso no existe. Lo que hay son condiciones que detonan esa forma de adaptación de las personas y que también generan aprendizajes que se van replicando. Y como decía esta chica Toñita, se pueden detectar desde la temprana edad y también se puede detectar el contexto en el que todo esto está siendo retroalimentado y generar mejores intervenciones para evitar que desencadenen el desarrollo de personalidades francamente antisociales. Ya hay muchas herramientas desde los avances que se tienen en diversas ciencias, particularmente las neurociencias de la conducta, que nos permiten contar con esas herramientas para detectarlo. Y no es, ahora a mí lo que me preocupa es, por ejemplo, existe por algo tan grave es esta situación que ya se ha identificado lo que se llama trastorno oposicionista desafiante, que es de aquellos niños que son muy reactivos, muy enojones, muy difíciles de controlar. Pero a mí lo que me preocupa en lo personal, Sergio, es que siento que a veces se ponen etiquetas a los niños de una manera totalmente inadecuada, totalmente como para salir fácil de un tema,
cuando no se dan cuenta que el niño es un mecanismo de reacción, de adaptación a situaciones adversas que está viviendo, que no está pudiendo con el divorcio de sus papás, con la separación, con la violencia, con el maltrato, con el hecho de que está mucho tiempo solo, con el hecho de que no se siente vinculado, con el hecho de que no tiene una buena comunicación y está respondiendo de una manera agresiva. Eso es una forma de actuar de los niños, de reaccionar, y es más fácil, entre comillas, ponerle una etiqueta de decir, tú traes un trastorno, ya naciste así, y a ver, te vamos a llevar al psiquiatra, al psicoterapeuta, lo que sea, porque estás mal portado, y no te das cuenta cómo están los papás volcando en ellos su ansiedad, su enojo, su desconexión, y creo que en ese sentido hay criterios diagnósticos de los cuales no siempre se aplican de la mejor forma, y creo que hay mucho que hacer para ayudar para que esto no se vuelva en una conducta, analizando las situaciones y las vivencias que se van teniendo desde niños, porque yo estoy hablando en este caso de niños, y te diría que en el caso de adultos que luego la volcamos contra los niños, pues es broncas propias que traemos, vaya, traumas, situaciones traumáticas que no hemos procesado, que hemos callado o que hemos canalizado de formas inadecuadas, y ahí es donde diría que por favor es el caso que se atiendan terapéuticamente. Hay otras cosas que ayudan para gestionar bien el estrés, el ejercicio, la meditación, el diálogo, actividades que te ayuden a generar este estado de equilibrio, que ayuden a bajar el estrés y a mesurar, a mediar, a regular estas respuestas de hostilidad, pero hay que ser consciente de ellos. O bien, si es algo que ya se está saliendo de control, sí acudir a la ayuda profesional. Es lo que yo recomendaría, Sergio. Y como siempre terminamos, ¿no? Esta sección, cuando usted no tiene ya las respuestas o Google o TikTok ya no le es suficiente, acuda al especialista de la salud. No, mejor primero, antes de ir al TikTok y a Google, mejor vaya con el profesional de la salud a poder tener pues esta referencia, asesorarse y sobre todo, y creo muy importante, Alicia, que no es sesgado, no es el amigo clásico que te va a dar por tu lado o que a lo mejor te puede dar una opinión sesgada o incorrecta y que a lo mejor en vez de beneficiarte te aleje más de la posible solución. Entonces, por eso siempre es importante el profesional de la salud, Alicia. Y realmente, de veras que sí creo que llamar la atención sobre estos temas vale mucho la pena, Sergio. Justamente hace rato mi compañera Zaira me estaba compartiendo unas notas, una de ellas de un chico de 13 años que apuñaló a su novia, a su exnovia, ¿no? Porque lo cortó, porque ya no quería, esta es una nota que está en los medios, acá pasó en Iztapalapa. Te la voy a compartir por si la pueden comentar en algún otro momento, pero resulta ser que el niño se notaba que tenía problemas de conducta, que era demasiado, que ya estaba incurriendo en actitudes violentas, y ahorita lo que está viendo, por lo que se alcancé a ver de la denuncia de la mamá, es que no está teniendo una respuesta ni de la escuela ni de las autoridades, y que se dan cuenta cuando detectan niños, y en lugar de buscar tratarlos, de ver a ver qué te está pasando con este niño, por qué está generando esta actitud, el silencio o acallar las situaciones. Y yo creo que eso es muy, muy grave. Y como estas, tristemente, Sergio, vemos situaciones todo el tiempo, todos los días en las notas, de que en el trabajo pues se le fue a los trancazos y la golpeó y lo golpeó, se dejó ir. En el tráfico, el otro día que llegué a la gasolinera, estaba suspendido el servicio porque uno de los clientes se le había ido a los trancazos al despachador porque no tenía cambio, porque se había trabado la tarjeta de crédito, algo por el estilo, y se había ido a los megatrancazos. Entonces, es cosas que estamos viendo todo el día, que se está perdiendo esta capacidad de controlar una respuesta que, reitero, nos la da la naturaleza para poder entender lo que está pasando, pero que en el entorno social debemos de dar respuestas asertivas, de verdaderamente saber negociar, hablar, dialogar, y esto implica la activación de otras áreas que, cuando se reactiva el sistema de la hostilidad, literalmente se apagan, y si no tenemos una capacidad, una forma, un aprendizaje, una formación que nos permita regular estas respuestas emocionales, podemos estar yendo por la vida
sufriéndola mucho y haciendo sufrir a otras personas, Sergio. Pues creo que con esto podemos ir cerrando el tema de hoy y por supuesto invitar a toda la audiencia a que sigan haciendo sus comentarios. Nosotros nos vamos a retirar, Alicia, agradeciendo el favor de su atención, esperando contar con la misma mañana. No sin antes, nada más regálanos tus redes sociales, por favor. Claro que sí, Sergio, muchísimas gracias. Aquí estás, tenemos en la vista Alicia Ortiz Rivera. Mis redes es @Ali Ortiz Psicoterapia MF. El MF es la manera que estoy abreviando mindfulness, que es un gran recurso para ayudar a controlar este tipo de situaciones. Y de manera particular, que también doy psicoterapia individual, me encuentran en el WhatsApp 55 16 87 81 71. Sergio, muchísimas gracias.